Previamente, los profesores acordaron que sus estudiantes se enfrentarían en un partido de bastera. Harry se levantó y añadió algo aún más importante: si perdían, serían expulsados. Por supuesto, todos se mostraron incrédulos ante esa afirmación, preguntando si hablaba en serio. Harry respondió que si no querían ser expulsados, debían superar sus propios límites. Además, no debían preocuparse tanto, ya que el representante de los estudiantes de primer año estaba de su lado, ¿no era así? Harry le pidió a Leo que eligiera a sus representantes para acompañarlo en el partido de bastera. Leo pensó que, claramente, esto era una prueba para él, pero el maestro no lo hacía por desprecio, sino porque algunos estudiantes habían perdido la voluntad de continuar en la academia. Harry seguramente quería que eligiera a aquellos que parecían haberse desviado del camino, para luego devolverles el espíritu y las ganas de seguir a través de este partido. Era una forma de levantar la moral de la clase 5. Comenzó entonces el enfrentamiento entre la clase 1 y la clase 5. Leo notó que Chelsea parecía muy nerviosa y le preguntó por qué tenía tanto miedo. Chelsea respondió que probablemente nunca había oído hablar de bastera. Era un deporte de combate, una gran tradición en Numenia. Thomas explicó que no se trataba simplemente de un juego con pelota, sino de uno muy peligroso. Alguien preguntó por qué Chelsea estaba tan asustada, y fue Celia quien insinuó que tal vez ya sabía que iba a perder. Chelsea respondió indignada, diciendo que la que iba a perder era ella, maldiciendo a Serdinger. Leo abrazó a Chelsea y a Thomas, tratando de calmarlos. Les aseguró que su clase no iba a perder. Celia le dijo que vería el fruto de su entrenamiento. Sin embargo, a su lado había alguien mucho más intimidante. Entonces Seden anunció que todos podían avanzar hacia la arena. Leo preguntó quién lo acompañaría. Las primeras en dar un paso al frente fueron Eliana y Chelsea, quienes se mostraban bastante entusiasmadas. Otros estudiantes también se unieron, incluyendo a Nella. Alguien le dijo a Thomas que el último espacio era para él, pero él se estaba escondiendo. Aún así, Leo anunció que la clase 5 ya estaba lista. Seden respondió con un excelente y lanzó la pelota al aire para dar inicio al partido. Todos observaban atentamente lo que ocurría. La clase 1 también se veía muy preparada. El juego comenzó. Los primeros en avanzar fueron Leo y Duran. Duran fue más rápido y tomó la pelota, descendiendo de inmediato. Leo corrió hacia Nella para pedirle que le explicara las reglas. Ella le dijo que eran muy simples: debía infundir su aura en la pelota y lanzarla al aro, ya fuera con las manos o los pies. El primer equipo en anotar 2 puntos ganaba. El que terminó de explicar fue el rubio Taid Marcoa. Duran se preparó para lanzar la pelota. Thomas estaba en la portería. Sí, él estaba ahí. Duran disparó con todas sus fuerzas directamente hacia Leo, quien tuvo que esquivar rápidamente para no morir. La pelota pasó por el aro, marcando un punto para la clase 1. La multitud aplaudió y vitoreó a Duran. La clase 5 se veía desmotivada, y Taid comentó que parecía que Harry quería expulsarlos. Leo preguntó cómo podían recuperar la posesión de la pelota. Taid le explicó que había 3 formas: cuando la pelota salía de la arena durante el turno del oponente, cuando alguien la atrapaba o cuando, en ese momento, gritó «esquiva». Fueron tomados completamente por sorpresa, especialmente porque Eliana recibió el impacto de la pelota directamente en el pecho. Fue Celia quien la lanzó, criticando que hablaran tanto durante el partido y exigiendo que se concentraran. Taid explicó que no podían bloquear ni atacar directamente a los oponentes. Eliana fue incapacitada por la pelota, no por un ataque directo de Celia. El único ataque permitido era la pelota misma. Leo agradeció la explicación y declaró que ahora era su turno. En ese momento, con Eliana fuera de combate, la clase 5 tenía un jugador menos. Seden pensaba que el equipo con jugadores que tuvieran el atributo de fuego, altamente destructivo, tenía la ventaja en bastera. Entre esas llamas, las más poderosas eran las de Serdinger. Seden comentó que Harry había aceptado el partido incluso sabiendo que Celia estaba en su clase. Pensaba que sería muy difícil para la clase 5, mientras Harry dormía plácidamente. Seden murmuró que al menos una vez en la vida uno debería tratar de comportarse como una persona civilizada. Harry le preguntó si recordaba a su primera alumna, aquella mocosa de la casa Serdinger. Seden dijo que cómo olvidarla, la reina de Bastera. Harry sonrió y mencionó que su hijo estaba en la clase 5. Seden, al parecer, no se había dado cuenta hasta ese momento. Mientras tanto, en la clase 5, los estudiantes estaban cada vez más desmotivados.
Pensaban que serían expulsados y que todo terminaría de forma tan sencilla. Pero pronto quedaron impresionados por algo. Celia lo notó y comentó que por fin había despertado. Era Leo, concentrando su poder de Fénix. Se preparaba para lanzar la pelota como si fuera una bala. Disparó directamente hacia el aro, pero justo cuando parecía que iba a anotar, alguien levantó un gran muro de hielo para bloquearlo. Por supuesto, fue Chloe. Ella declaró que no dejaría que pasara tan fácilmente. Mientras estuviera allí, pasar sería imposible. Entonces Leo apareció a su lado y dijo que querría decir posible. Leo haría ese punto. Así que saltó de nuevo para alcanzar la pelota y la golpeó con fuerza, haciendo que atravesara completamente el muro de hielo, que se rompió en pedazos. Ceden pensó que el instinto de combate de Leo era impresionante. Harry solo sonrió, y los estudiantes de la clase 5 empezaron a animar a Leo con entusiasmo. Ceden esbozó una leve sonrisa y pensó que en ese momento comenzaba el verdadero juego. El sistema de puntuación era similar al del voleibol. Para ganar, había que tener una diferencia de 2 puntos. El partido se intensificó, 2-1, 4-5, 7-6, 9-10. Todos intentaban abrir una diferencia de más de 2 puntos. Justo cuando Duran intentaba anotar, quien atrapó la pelota fue Thomas. Sorprendentemente, quedó envuelto en llamas, electrocutado, casi muere, pero logró atrapar la pelota. Iba a ser retirado del campo, pero entonces la pelota quedó en manos de Leo. Era punto de partido, el próximo punto decidiría al ganador. Leo estaba solo, frente a Duran, Celia y Chloe. Tomó la pelota y comenzó a pensar qué hacer mientras los demás comentaban que estaba en clara desventaja. Chloe dijo que aunque perdió en el examen teórico, aquí no pensaba perder. Lanzó un hechizo que creó múltiples clones de hielo de sí misma. Leo se detuvo, se agachó y se concentró profundamente. Celia le gritó a Leo que se acercara de una vez. Entonces, él canalizó bien su energía, usando el poder de las hadas. De repente, desapareció ante todos. Nadie esperaba esa velocidad de su parte. Avanzó como si nada, ingresó en la zona rival y pasó junto a Celia sin que ella pudiera reaccionar. Chloe se dio cuenta de que Leo también había creado una ilusión, pero no podía distinguir cuál era el verdadero. La magia que usaba Leo no era común. Chloe apenas podía diferenciar al verdadero, quedó completamente sin reacción y cayó derrotada. Murmuró que esa era magia de estrellas y se preguntó cómo un humano podía usar magia élfica. Leo logró anotar y la clase 5 se proclamó ganadora. Todos comenzaron a gritar su nombre, algunos incluso lloraban, agradeciendo que no serían expulsados. Ceden miró a Harry y le preguntó qué había hecho con esos estudiantes. Harry respondió que todo fue solo una forma de motivación. La clase 1 estaba humillada, derrotada, sintiéndose muy mal. Ceden suspiró, se acercó a ellos y les preguntó si estaban molestos por haber perdido, pero dijo que eso no importaba. Independientemente del resultado, el partido había terminado y debían felicitar a sus oponentes. Todos trabajaron juntos por el bien de la clase 1, y la derrota no cambiaba la unión que habían demostrado. Por eso debían levantarse y sentirse orgullosos de sí mismos. Sus palabras motivaron a todos. Aún así, Harry no perdió la oportunidad de burlarse diciendo, perdedores, perdedores, fracasados. Ceden concluyó que ambas clases lo habían hecho muy bien. La clase 1 mostró mucho talento y habilidades, pero la clase 5 no se rindió y demostró aún más determinación. Lograron superar sus límites y enfrentar la situación con éxito. Esperaba que ahora ambas clases trabajaran en armonía entre sí. Todos se tomaron de las manos. Celia le dijo a Chelsea que lo había hecho muy bien, había durado mucho más de lo que ella esperaba. Chelsea no tenía palabras para responderle. Había luchado extremadamente bien. Thomas estrechó la mano de Duran, aunque él no estaba de muy buen humor. La pobre Chloe estaba llorando, sintiéndose humillada. Leo se acercó a ella y le tendió la mano, diciéndole que lo que hizo fue asombroso. Con un poco más de experiencia, se convertiría en una maga impresionante. Chloe le preguntó si estaba bromeando. Leo, sin entender, le preguntó qué quería decir y mantuvo su mano extendida con una sonrisa. Chloe pensó que algún día lo derrotaría y le estrecharía la mano en ese momento. Un mes después, Thomas estaba sentado en la mesa con Chelsea y Leo. Thomas preguntó qué club pensaban unirse. Leo dijo que quería crear un club, lo cual sorprendió a todos. Chelsea dijo que si lo hacía, ella se uniría. Thomas preguntó qué tipo de club tenía en mente.
Leo explicó que quería fundar la Sociedad de Investigación Heroica. Quería investigar más sobre el héroe perdido, el héroe del inicio, Kyle. Algunos comentaron que no estaba olvidado, pero que era un héroe ficticio. Thomas dijo que parecía que nadie se uniría a ese club. Chelsea, al darse cuenta de que quedaría sola con Leo, pensó, espera un momento, yo sola con Leo, y rápidamente dijo que ella quería unirse, repitiendo varias veces su intención. Justo en ese momento, hubo un alboroto en la cafetería. Al parecer, alguien muy importante había regresado. El grupo en la mesa también se levantó para ver qué pasaba. Los que regresaban eran los estudiantes de quinto año que habían salido a limpiar una mazmorra. Se explicó que los fragmentos del registro de héroes estaban esparcidos por todo el mundo y, de vez en cuando, se volvían inestables y generaban mazmorras. Los estudiantes de Lumenia eran los encargados de despejar esas mazmorras, como si fuera una especie de prueba para ellos. Se ausentaban durante 2 semanas o incluso un mes. Leo pensó que su madre también había hecho ese tipo de cosas. Chelsea dijo que eran los mejores de Lumenia. Thomas comenzó a presentar a todos porque ya los conocía. El tipo fuerte al frente se llamaba Lihamua. Un poco más atrás estaba Jan Torwa. Y el que llevaba capucha se llamaba Ulta. Pero Tomás dijo que no conocía a la última persona que estaba allí. Entonces la gente avanzó para ver de quién se trataba. De repente, alguien tiró de Leo, y la gente comenzó a murmurar, es el presidente del consejo estudiantil. Tomás miró hacia atrás. ¿Dónde está Leo?, se preguntó. Mientras tanto, Leo se cuestionaba por qué Celia lo había jalado tan rápido, y ella le dijo que había un lugar al que debían ir de inmediato. Tenían que dirigirse a Lumenia para reunirse con el presidente del consejo estudiantil. Leo preguntó por qué el presidente quería verlo, pero Celia le respondió que él no estaba interesado en asuntos escolares, ya lo vería por sí mismo. Más tarde, en un restaurante típico asiático, Celia comentó que no esperaba que eligiera ese lugar, aunque estaba muy feliz al ver a la persona que se acercaba, era su hermano mayor. Se trataba de Rhys Serdinger, presidente del Consejo Estudiantil de Lumenia y estudiante de quinto año en la Academia Lumenia. Con una sonrisa, Rhys dijo que era un placer finalmente conocer a Leo Plov, el chico que quería tomar todas las clases al mismo tiempo. Comenzaron a comer, y Rhys preguntó si la comida era de su agrado. Leo respondió que sí, mientras que Celia apenas había tocado el plato. Nunca había probado algo así, pero cuando lo hizo, dijo que estaba delicioso. Luego Rhys cambió de tema y comentó que Leo era hijo de su tía, ¿verdad? Leo preguntó si habían conocido a su madre antes, y Rhys respondió que sí, que la había visto muchas veces cuando era más joven. Dijo que su madre era muy famosa en sus días escolares, ¿lo sabía? Leo se sorprendió. ¿Mi madre, famosa? Rhys confirmó que sí. Ella había batido varios récords y hecho cosas legendarias que aún eran recordadas en la academia. Por ejemplo, cuando todos pensaban que la comida del restaurante del dormitorio era terrible, organizó una rebelión con los estudiantes e invadieron la oficina del director. Celia no podía creerlo, ¿fue mi tía la que hizo eso? Rhys asintió con firmeza. Después continuaron hablando hasta que terminaron de comer. Leo pensó para sí mismo que ese sujeto realmente parecía ser el más fuerte de Lumenia, y que solo era cuestión de tiempo para que se convirtiera en un héroe. Rhys preguntó si querían postre, diciendo que él se quedaría a pagar la cuenta y que los demás podían ir adelantándose. Sin embargo, al pasar por la puerta, Rhys notó algo extraño. En su bolsillo, un objeto estaba brillando con mucha intensidad. De vuelta en la clase 5, el profesor Harry estaba con los pies sobre la mesa y Eliana tenía una pregunta por hacer. Harry dijo, «Está bien, vamos a escuchar tu patética pregunta, Eliana». Ella preguntó por qué no tenían un representante de clase, pues había escuchado que todas las clases lo tenían. Taid apoyó su afirmación, diciendo que tenía razón. Harry, sorprendido, murmuró, ¿representante de clase? Lo había olvidado por completo. Entonces dijo, está bien, Leo es el representante. Eliana se quejó, ¿no habrá una votación? Taid insistió en que debía ser democrático. Pero Harry señaló una pila de papeles sobre la mesa y dijo que para ser representante había que encargarse de todo ese papeleo y organización. ¿Quieren eso?, preguntó. De inmediato, Eliana se sentó sin decir una palabra. En ese momento, comenzó un anuncio por toda la escuela. En pocos minutos se llevaría a cabo una clase conjunta de estudios heroicos.
Todos los estudiantes de primer año debían ir al auditorio. Leo preguntó si ellos también asistirían y Harry respondió, como se espera del representante de la clase. Más tarde, los pasillos se llenaron de estudiantes en camino al auditorio. En el trayecto, Thomas y Leo se cruzaron con Chloe, quien parecía muy cansada. Chloe preguntó a Thomas si tenía algunos puntos de recuperación de fatiga. Él aceptó venderle y ella efectivamente le compró 2. Thomas dijo que, lamentablemente, solo tenía esos 2. Leo comentó que el año apenas había comenzado y que ella no debía exigirse tanto. Pero Chloe bebió todo de una vez y se alejó diciendo que estaba bien. Thomas quedó impresionado. No es de extrañar que sea la mejor en teoría mágica, pensó. Chelsea comentó que Chloe no tenía otra opción más que estar ansiosa, ¿no es así? Porque en el momento en que Leo se pusiera al día con la magia, la superaría completamente. Thomas preguntó, ¿y qué problema hay en ser el segundo lugar? Chelsea respondió, idiota. Ella es una maga de torre. Yo soy una maga de batalla, así que no me importa mucho la teoría. Pero la investigación mágica y el estudio del núcleo de la magia están a cargo de las torres mágicas. ¿Es su orgullo lo que está en juego? Chelsea preguntó si realmente era un mago, y él respondió que sí, claro, que usaba magia para vivir. Pero su orgullo eran las sustancias mágicas, lo cual provocó que ella gritara, «Muérete, niño». Gritó tan fuerte que incluso Chloe la escuchó. Mientras tanto, en la oficina del director, este notó algo muy extraño. La página dañada del registro del héroe había reaccionado, y quien la había entregado era Rhys. Aquel objeto brillante que llevaba antes era eso, un fragmento de una página dañada del registro del héroe. Rhys comentó que esa página estaba tan deteriorada que no debería haber reaccionado de esa manera, pero él lo vio con sus propios ojos. Reaccionó intensamente. El director le preguntó si había vuelto a reaccionar luego, y Rhys dijo que no. El director comenzó a analizar aquel pequeño fragmento y declaró que tendría que investigar muy bien lo que estaba ocurriendo. Felicitó a Rhys por el buen trabajo y le dijo que podía regresar, que debía de estar cansado. Luego llamó a su asistente. Elena debía llevar aquel fragmento al auditorio, donde se encontraban los estudiantes de primer año. La clase estaba a punto de comenzar. Luego, después de que Elena se marchó, el director pensó, si ese fragmento reaccionó, fue porque entró en contacto con el héroe al que pertenecía ese registro. Más adelante, en el auditorio, Ariana Niere, profesora de estudios heroicos, pedía silencio a todos. Sin embargo, los estudiantes seguían hablando, sin obedecerla. Fue entonces cuando Ariana concentró su magia y lanzó una advertencia contundente para que todos callaran de inmediato. Su título era Ariana, la rockera. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, corrigió su actitud, agradeció a todos por estar allí y, aunque la mayoría estaba en silencio, algunos alumnos murmuraban, ¿por qué todos los profesores de esta academia son tan intimidantes? Leo pensó que ella era una espiritualista. En su vida pasada, había muy pocos espiritualistas. Luego, Ariana anunció que comenzaría la clase de estudios heroicos. Tenía en su mano una hoja que parecía una daga o una espada corta. Explicó que, tras la aparición de los registros heroicos, los héroes comenzaron a formar clanes entre ellos. Para abrir un mundo heroico, era necesario un objeto profundamente conectado con el héroe relacionado con ese mundo. Así, los descendientes tendrían más facilidad para abrirlo. Por eso, la Academia Lumenia preservaba siempre los registros heroicos y las familias relacionadas con ellos mantenían una conexión profunda con la Academia. Tal vez esa relación fuera la clave del gran tesoro familiar. Leo pensaba que esa clase era realmente interesante. Mientras tanto, Thomas, como siempre, dormía. La profesora Ariana preguntó entonces si todos entendían por qué los estudios heroicos eran tan importantes. Justo en ese momento, Elena apareció en el auditorio y Ariana reforzó que estos estudios eran clave porque permitían entender las soluciones de cada mundo heroico y, por supuesto, aprender más sobre ellos. Al acercarse al último año, los alumnos podrían elegir el mundo heroico al que querían ingresar para estudiar, limpiar sus páginas y dejar su legado. Fue entonces cuando Ariana vio que Elena traía el fragmento del registro heroico. Informó a todos que aquel pedazo había sido recuperado por los estudiantes de quinto año. Lo mostró en la gran pantalla del auditorio para que todos pudieran verlo. Lo abrió lentamente, y todos quedaron maravillados por su energía mágica, pero luego lo cerró diciendo que eso quedaría para después.
Entonces, pidió a los alumnos que dijeran qué querían hacer al convertirse en héroes. Celia expresó su deseo de convertirse en una caballera tan poderosa que superara a todas las generaciones de su familia. Ariana aprobó su meta. Chloe dijo que quería escribir un libro de hechizos que contuviera solo creaciones propias. Los estudiantes continuaron compartiendo sus sueños. Thomas, por ejemplo, dijo que deseaba ayudar a todos los héroes con sus poderes, y Ariana le dijo que ser un héroe de apoyo también era muy valioso. Pero Leo se levantó y declaró que su objetivo era aniquilar completamente a Erebos. Tanto los profesores como los estudiantes quedaron impactados por su declaración, especialmente los docentes. Ariana, intentando disimular la sorpresa, dijo que era una buena meta y siguió adelante. Algunos murmuraban que estaba soñando demasiado alto. Seden preguntó qué opinaba Harry, y Harry dijo que Leo no era del tipo que hablaba cosas vanas. Según él, habían pasado milenios desde que Erebos fue dividido en varias partes y dispersado, pero aún así había resucitado muchas veces a lo largo de los años. El desastre siempre se reiniciaba si aunque fuera una sola parte lograba escapar. Por eso pensaba que el sueño de ese chico era erradicar a Erebos completamente. Ariana retomó el control de la clase y explicó que ahora analizarían ese fragmento perdido de un registro heroico. Después de identificar a qué héroe pertenecía, aprenderían cómo limpiarlo. Advirtió que cosas inesperadas podían ocurrir, razón por la cual los profesores estarían observando atentamente. Los estudiantes se pusieron nerviosos, sería la primera vez que entrarían en contacto directo con un registro heroico. Ariana pidió entonces que los representantes de cada clase dieran un paso al frente. Los que avanzaron fueron Celia, Leo, Abad y Senia. Pero la profesora explicó que, en realidad, se habían recuperado 2 registros heroicos esta vez. Solo uno se usaría para la clase, pero trajeron el segundo, más pequeño, para mostrar que incluso los fragmentos diminutos eran importantes. Leo eligió primero y tomó el pequeño. En ese instante, el registro heroico se abrió y comenzó a reaccionar con una gran carga de magia. El mundo heroico empezó a manifestarse en un capítulo desconocido. Seden afirmó que aquello no era nada bueno. Y, en el momento siguiente, todos fueron transportados al mundo del héroe. Lo primero que recibieron fueron cuerpos nuevos. El paisaje era impresionante, pero los estudiantes más jóvenes estaban aterrados. Harry pidió a todos que se calmaran. Aquello era una mazmorra de un héroe. Seden divisó una fortaleza en la distancia. Leo, al verla, creyó reconocerla. En la era de la catástrofe, esa estructura fue la última línea de defensa, la última ciudad, las murallas de Gardeslon. Y Leo recordó aquel momento en que alguien le dijo a Kyle que, incluso si su deseo no se cumplía, aún así salvarían el mundo. La persona que completó esa frase fue una mujer que apareció dentro del recuerdo, y Leo la llamó Licinas. Ella parecía estar hecha de magia, pues solo era una memoria. Así que, cuando dijo su nombre, todo se desmoronó. La mazmorra del héroe volvió al lugar de origen. Senia preguntó qué demonios acababa de ocurrir. Harry ordenó que la clase quedaba suspendida, que todos formaran una fila y salieran del auditorio. Mientras los alumnos se retiraban, el único que se quedó, por supuesto, fue Leo. Pensaba que esa era la página de Kyle, que ese era su registro. Finalmente lo había encontrado. Harry lo observaba, naturalmente intrigado. Más tarde, algunos estaban completamente impactados por lo que Leo decía. Eliana preguntó si en verdad había visto al Rey de la Sabiduría, y Chelsea comentó que sabía que Leo era increíble. Se trataba de un evento histórico. Entonces se preguntaban si ese era el registro de Licinas. Elena lamentó no haber sido la presidenta de clase, diciendo que fue una oportunidad perdida. Pero Thomas respondió que de todos modos ella no habría tenido oportunidad, lo que provocó que comenzaran a golpearlo. El profesor Harry apareció para reprender a la clase más ruidosa. Les preguntó qué querían, estudiar en silencio o ser expulsados. El silencio que siguió fue absoluto. Leo se preguntaba por qué su registro heroico era el único que causaba un desastre total. Lo sabía, aunque no comprendía el motivo. No tenía idea de por qué. Recordaba a Licinas, recordaba la frase que ella había dicho. Era como si alguien hubiese destruido su registro a propósito. Pensó que un registro heroico era algo que heredaba el poder del héroe. Si alguien no deseaba el nacimiento de un nuevo héroe, lo enviaban a Erebos.
Entonces decidió que lo primero que debía hacer era investigar la razón por la que su registro estaba dividido. Un mes después, durante la clase de magia, el profesor Len explicaba acerca de la magia única y dijo que esa sería la prueba práctica de mitad de periodo. Naturalmente, los estudiantes estaban algo nerviosos. El profesor Len explicó que la magia original era un tipo de hechizo que mostraba de manera distintiva la individualidad del mago. En la actualidad, donde las técnicas de activación son comunes, los magos ya no se enfocan tanto en crear hechizos originales. Sin embargo, la magia original podía convertirse en una técnica secreta para protegerse en situaciones críticas, como la magia estelar que todo elfo aprende, la cual es solo una copia barata de la magia original. Solo hubo una persona en la historia que logró aprender la auténtica magia estelar, su creadora, la fundadora de Nebula, Luna. Mientras el profesor hablaba, Chloe observaba fijamente a Leo. Lo había visto claramente usar magia élfica. Hasta que Leo notó el libro frente a Chloe, que emanaba un aura ligeramente maligna. Ella se percató de que él lo había notado y guardó el libro rápidamente. Leo se preguntó si aquello era un grimorio. El profesor Len concluyó la clase diciendo que todos debían descubrir una magia única. Y eso era todo por ese día. Cuando Chloe salió del aula, tenía una expresión muerta en el rostro. Leo la detuvo tomándola del brazo. A ella no le agradó en absoluto, pero Leo simplemente la invitó a almorzar. Entonces notó que ella había escondido el grimorio directamente en su mochila. Chloe dijo que no tenía tiempo para eso y aseguró que lo derrotaría en la prueba práctica. Thomas apareció, arruinando el momento, y preguntó si realmente estaba desafiando a Reina de los Estudios Mágicos. Chloe respondió que ya había perdido contra Leo en términos técnicos, pero que en cuanto a técnica mágica debía ganar. Dijo que, sin importar cómo, le ganaría. Leo comentó que si lo dejaba pasar, lo tomaría como una falta de respeto. Chloe asintió, y Leo afirmó que se prepararía para la prueba. Se estrecharon las manos con firmeza. Thomas pensó que así era como se debía estrechar la mano. Más tarde, Leo se encontraba en la Torre de los Héroes. Pensaba que, en algún lugar de allí, debía estar la biblioteca prohibida de Lumerne. Si lograba llegar, podría encontrar algo sobre su último registro. Unas chicas pasaron por allí preguntando si había algún novato. Entonces alguien lo llamó por su nombre, Leo Plop. Era Jan Torua, del Departamento de Magia del 5º año de Lumenia. Ella le dijo que el profesor Wren había hablado muy bien de él y que era un placer conocerlo. Leo hizo una reverencia, respetuoso, pues ella era de un año superior. Pero Jan Torua le bloqueó el paso y le preguntó qué hacía un estudiante de primer año en la Torre de los Héroes. Leo respondió que había ido a hablar con el presidente del consejo estudiantil. Jan Torua le dijo que unirse al departamento de magia le daría esa oportunidad, pero Leo respondió que no era necesario, ya que él ya tenía clases allí. Ella sonrió levemente y lo dejó pasar, pero le dijo primero que esperaba que eligiera la especialización en el departamento de magia antes de que terminara el semestre. Esperaba que hubiera entendido el mensaje. Leo asintió y subió al ascensor, pero al presionar el botón, no funcionaba, así que lo presionó una y otra vez. Alguien más llegó y le dijo que necesitaba incrustar maná en su mano y luego usar el botón. Esta persona se presentó como Lihamua, del Departamento de Caballeros, 5º año. Dijo que era un placer conocer a Leo Plop, el presidente de clase de primer año del que todos hablaban, y le preguntó qué hacía exactamente en la Torre de los Héroes. Leo dijo que tenía asuntos con el presidente del consejo, pero Lihamua dijo que Leo ni siquiera tenía un poco de miedo de él y que estaba lo suficientemente acostumbrado como para ir a la oficina sin previo aviso. Lihamua comentó que debería considerar unirse al departamento de caballeros, ¿no es así? Leo soltó una ligera risa, pues no era la primera persona que le decía eso. Entonces llegó a la oficina del presidente del consejo estudiantil. Tocó la puerta y se presentó. El presidente lo dejó pasar, ya que era el hermano de Celia, Rhys Serdinger. Leo simplemente dijo, con tono seco, que le gustaría tener acceso a la biblioteca prohibida. Rhys respondió que sabía que Leo no era del tipo que hacía tonterías, pero que solo había dos formas en que un estudiante promedio podía tener acceso a esa biblioteca. La primera era completar la mazmorra del héroe, y lo común era que el conquistador de la mazmorra devolviera personalmente las páginas del registro del héroe. Leo preguntó, ¿y desde ahí? Rhys respondió que la segunda forma la revelaría después de que Leo se uniera al consejo estudiantil.
Más tarde, de camino al examen práctico del departamento de caballeros, Thomas dijo que finalmente había llegado el día, y que no era posible simplemente observar este pequeño juego sin una palomitas. ¿No era así? Porque él estaba vendiendo palomitas. Chelsea comentó que estaba muy emocionado por su negocio, y Eliana añadió que eso era completamente normal. Él intentaría ganar dinero incluso si no estuviera en Lumenia. Leo pensó que parecía que Chloe no había venido, pero en realidad ya estaba empezando. El primer duelo sería entre Jaul Naive, clase 1, contra Leo Plov, clase 5. Thomas notó al profesor Seden y corrió hacia él y le preguntó si quería comprar un balde de palomitas o una bebida. Seden preguntó, ¿crees que compraría algo como eso? Y le dijo que se lo pidiera a Harry. Entonces Thomas miró a Celia, y Celia preguntó si el profesor no podía comprar palomitas para ellos. Deben ser buenísimas. Todos comenzaron a presionar a Seden, y este dijo que podría comprar una para cada uno. El combate estaba a punto de comenzar, y Leo comentó que la suerte estaba de su lado. Knife respondió que parecía no preocuparse por su poder, y que se arrepentiría. Se explicó que el examen práctico semestral del departamento de caballeros era una prueba en forma de duelos, en la cual debías ganar 5 combates para aprobar. Era porque todos querían saber quién era el representante de clase más poderoso. Leo estudiaba hasta 3 materias, pero aún así no podía tener las 3 fuerzas al máximo, así que debía ser más débil en caballería. Knife era el tercero mejor de la clase 1, justo después de Celia y Duran. Pensaba en Leo Plov como ese tipo arrogante que siempre estaba cerca de Celia. Allen dijo que debían tratar ese duelo como si fuera una batalla real, pero que ganaba quien hiciera rendirse al oponente. Pero entonces, Leo sintió algo muy siniestro proveniente del gimnasio, una especie de energía oscura y maligna. Mientras tanto, Chloe estaba estudiando, muy frustrada. Dijo que no podía crear magia única con las habilidades que tenía actualmente. Entonces arrojó el grimorio y dijo que absolutamente no podía perder contra Leo. Pero pensaba que con el poder del grimorio ganaría. Haría todo para lograrlo. Leo seguía sintiendo esa energía maligna, preocupado. Knife aprovechó esa distracción diciendo que era una gran muestra de descuido por su parte, pero Leo esquivó fácilmente el ataque con lanza. Entonces Knife usó la lanza de la serpiente, que iba directamente hacia el pecho de Leo, pero este la detuvo con la mano. El chico se preguntó, ¿qué es este poder? Leo jaló la lanza, arrastrando al pobre chico con ella, y le dio un puñetazo en la cara. Salió volando al otro lado del campo. Leo le preguntó si el descuidado era él. Knife respondió que no fuera tan arrogante, porque el verdadero duelo comenzaba ahora. Afirmó que Leo no podía usar aura. Solo porque tuviera mucha fuerza no significaba que su mayor debilidad ya estuviera resuelta. Leo comentó que esa aura venenosa era muy peculiar y usó su poder llameante. Knife respondió que si no era el aura de llamas al mismo nivel que la de Celia, eso no lo impresionaría. Leo dijo que Knife siempre era descuidado, porque en un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente a él sin que lo notara. Estaba exudando una gran cantidad de poder llameante. Incluso Duran estaba prestando atención al combate. Chelsea animaba y Celia estaba preocupada. Celia se preguntaba cuándo había logrado aumentar tanto el poder del aura de sus llamas. Incluso Knife se dio cuenta de que era más poderoso que en la época de Celia. Se preguntaba si ese tipo tenía todas las materias y aún así era tan bueno en todas. Dijo que quería usar ese poder solo para derrotar a Celia, y no esperaba usarlo contra un perdedor como él. Entonces usó la habilidad de la serpiente venenosa, que se enrolló completamente alrededor del cuerpo de Leo, lista para devorarlo. Knife miró al público y se preguntó qué pensaría Celia de eso. Era una habilidad que había aprendido precisamente para destruirla a ella, pero Celia le dijo que mirara a Leo de nuevo, porque Leo simplemente estaba derritiendo, evaporando a la serpiente, y ésta explotó hacia todos los lados. Knife casi no podía creerlo y cargó con la lanza. Pero entonces Leo finalmente desenvainó su espada y respondió el golpe. Le dijo que prestara atención al fuego, o de lo contrario acabarían quemándose. Y el ganador fue Leo Plov. Chelsea, enamorada, habló como era de esperarse de Leo. Thomas dijo que ya sabía que él ganaría. Knife pensó que ese chico realmente era bueno. Ahora entendía por qué estaba al mismo nivel que Celia, pero Celia se acercó y dijo que había estado increíble hasta que él se puso todo tímido, claro. El siguiente combate sería entre Eliana Leiden y Xenia, de la clase 10. Eliana quedó muy sorprendida.
Pensó que era una de las 3 mejores estudiantes y Xenia se inclinó, deseándole buena suerte. A pesar de ello, Eliana no mostró miedo y actuó con respeto. Cuando comenzó el combate, lo primero que hizo Xenia fue usar magia de agua. Eliana, por supuesto, imbuyó su cuerpo con llamas. Se lanzó rápidamente hacia Xenia y Leo pensó que eso iba a doler. Y realmente dolió, porque Eliana chocó contra una barrera de agua que la lanzó muy lejos. Así de simple, la ganadora fue Xenia, y Eliana dijo que no había estado nada mal. Leo comentó que ese duelo era una derrota segura, pero que podía haber cambiado si Eliana hubiese peleado con más sabiduría. El siguiente duelo sería entre Celia Serdinger de la primera clase contra Duran Moida, también de la primera clase. Celia dijo que esto sería divertido, pero Duran no respondió nada. Thomas estaba allí, atiborrándose de palomitas, y Leo dijo que esto sería realmente interesante. El público podía sentir el poder de ambos, impresionado. Celia declaró que ahora verían quién era el mejor estudiante. Duran habló poco, pero dio el primer golpe, bloqueado por Celia. Las personas quedaron incluso opacadas por sus poderes. Thomas le preguntó a Leo quién pensaba que ganaría. Entonces Leo le robó las palomitas y dijo que, por lo que había visto hasta ahora, Celia perdería. Pero notó que la mirada de Celia estaba muy decidida. Daría todo por ganar ese combate. Duran se lanzó con gran velocidad y logró hacer un corte leve en la cara de Celia. Después de eso, intercambiaron golpes rápidamente y Celia aumentó aún más su poder de fuego. Creó una gran tormenta de llamas, como un tornado. Leo dijo que ese era el movimiento inicial de ella. Leo explicó que el campo de entrenamiento de primer año era bastante pequeño y ella se había dado cuenta de que no podía seguir su velocidad, así que decidió tomar el control del terreno. Ahora Duran estaría en desventaja al caminar entre las llamas. El calor dificultaría su visión. Él era más fuerte, pero ya no lo sería. Duran se distrajo por el calor y no notó a Celia detrás de él. En el último momento, logró esquivar, pero cuando respondió con un golpe, Celia simplemente agarró su espada, dijo que ahora lo tenía, y le dio un cabezazo que lo hizo desmayarse. La ganadora fue Celia Serdinger. Celia dijo que Duran debía entrenar más su fuerza. Aún así, molesto, él se levantó y le estrechó la mano. El público ya los estaba emparejando, diciendo que eran una gran pareja. Leo comentó que parecía que el entrenamiento le había dado resultados a Celia. Incluso el profesor Harry apareció comiendo palomitas y dijo que Celia había ganado. Dijo que realmente le había gustado el comentario de Leo. Thomas preguntó cuándo había llegado ahí. Así, terminó el examen práctico de estudios de caballería. Celia Serdinger obtuvo 4 victorias y una derrota. Duran Moida también consiguió 4 victorias y una derrota. Xenia, 4 victorias y una derrota. Y Leo Plov, en primer lugar, con 5 victorias y 0 derrotas. Una semana después, en el examen de lengua, Harry dijo que todos habían hecho un buen trabajo y les pidió dar lo mejor para no reprobar y ser expulsados de la academia. Luego cerró la puerta de golpe, y Eliana comentó que ese hombre solo hablaba de expulsión. Todos querían ver la hoja de respuestas de Chelsea, y Leo estaba simplemente recostado, casi adormilado. Nella le preguntó cómo le había ido en el examen. Leo dijo que no había estado tan mal, pero Nella le dijo que pronto podría hacerlo todo, tenía esa cara. Leo preguntó si tenía cara de trasero, y Nella dijo que podía hacerle un diagnóstico para usar magia curativa en él. Thomas dijo que su cuello dolía mucho. Chelsea le dio una palmada en la parte trasera de la cabeza y dijo que eso sería suficiente. Preguntó cómo iba la práctica de invocación de Leo ya que Taid le había contado que ni siquiera se había presentado más a clase de invocación. Leo dijo que estaba practicando en su tiempo libre. Chelsea le preguntó qué posición esperaba tener en ese examen de invocación. Leo respondió que era simple, quedaría primero. Así, en el día del examen de invocación, el narrador dio la bienvenida al gran evento de los novatos, la carrera de invocadores. Él era el invocador de tercer año, Lumbates, y sería el narrador de ese evento. Celia preguntó si eso realmente era una prueba. Rhys dijo que la carrera de invocadores era una tradición común y muy conocida en la academia. También se usaba para tener duelos amistosos con otras academias. Por supuesto, Thomas estaba allí otra vez, vendiendo palomitas, y Taid pidió silencio al público, por el amor de Dios. El resto de los invocadores estaban muy estresados por toda esa presión. Elisa estaba allí enfrentando a Leo. Xenia y Alden también estaban presentes.
Elisa dijo que Leo había hecho un gran trabajo en la prueba de caballeros y que también estaba preparado para la prueba de invocación. Leo dijo que, por supuesto. Elisa comentó que debía ser muy malo, ¿verdad? Porque no lo había visto entrenar en ningún momento, y los demás dijeron que ella tenía razón. Dijeron que si esto se iba a tomar como una broma, sería mejor que se fuera. Todos vieron que él solo había invocado a un pollito, y Tait les pidió a todos que se calmaran. Otros dijeron que no debían quedarse cerca de él solo porque estaba en la misma clase. Dijeron que Leo no era más que una farsa. Senia dijo que el ambiente no era nada bueno ahí. Liusen apareció diciendo que Senia había hecho muy bien la prueba de caballeros, por eso no importaba tanto esta. Senia estaba muy molesta por esa actitud. Alden también se fastidiaba por tanto ruido y dijo que, si tenía que tomar partido porque había seguido la invocación más tiempo, era mejor desaparecer de su vista. Liusen le preguntó a Alden qué quería decir. Alden respondió que si pensaba que era el tipo importante, mejor que se callara porque había mucha gente mejor que él ahí. Liusen le preguntó si se había ofendido o si le dolía el comentario, y le preguntó a Alden si no había practicado siquiera antes de llegar. Alden dijo que no tenía razón para entrenar contra gente como él, que era un idiota que ni siquiera sabía controlar un grifo. Liusen ya estaba listo para darle un puñetazo, pero Leo agarró su brazo. Leo dijo que si iban a pelear antes de la prueba, mejor que tuvieran cuidado, porque si no acabarían descalificados. Tait le comentó a Leo que el ambiente ahí no era de los mejores, ¿verdad? Tait dijo que las invocaciones suelen generar una gran diferencia de poder entre los invocadores veteranos y los nuevos, ya que Leo y Senia, que ni siquiera se enfocaban mucho en invocación, estaban cerca de la cima. Los estudiantes de segundo año empezaron a hablar mal de la clase de invocación, sobre todo de Leo. Empezaron a correr el rumor de que él no participaba en los entrenamientos prácticos y, bueno, ya sabes cómo termina eso. Leo pensó que ahora entendía por qué tanto alboroto en su contra. Parecía que su presencia solo causaba diversión para otros. Mientras tanto, observando a Leo, pensando que por fin había comenzado, apareció un individuo saliendo por un portal. Mientras tanto, Liusen estaba poseído por algo, pensando que destruiría a todos. Lumbates dijo que antes de que todo empezara explicaría las reglas básicas del evento. Los estudiantes, en esta prueba, solo podrán invocar, aunque sean estudiantes de 2 clases. El aura y la magia están completamente prohibidas. Cuando empiece la competición, deben tomar los grifos que están frente a ellos, pasar por la isla de invocación y dar una vuelta alrededor del lago Silencio. Con todo esto explicado, dejó una pregunta: ¿quién será el mejor puntuador de esta prueba? Entonces, comenzaron. Todos estaban muy nerviosos, especialmente los competidores. La profesora Yura les dijo a los novatos que no estuvieran tan ansiosos, que debían hacer exactamente lo que hacían en los entrenamientos. Quien se detuviera, quedaría atrás. Su discurso dejó a todos aún más ansiosos. Luego, la profesora les dijo que se prepararan. Al parecer, Liusen y otro chico estaban planeando algo. Así comenzó. Los chicos usaron aura y magia contra Alden y Leo solo para sacarlos del juego. Pero Leo se protegió fácilmente. Tait seguía preocupado por su representante, y Leo le dijo que se relajara y no mirara atrás, que podía seguir. Tait continuó preocupado, y el público dijo que eso era una trampa. Leo pensó que sabía que no les gustaba, pero no pensó que se aliarían para acabar con él. El narrador dijo que estaban atrapados y que incluso estaban empezando a usar sus hechizos de invocación. Alden caminó tranquilamente hacia su grifo, y le preguntó a Leo si quería ayuda. Leo dijo que no, y Alden se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Mientras tanto, Leo estaba contra todos al mismo tiempo. Chelsea estaba muy preocupada, porque él era el único que quedaba de su lado. Yura pensó que toda esta tontería contra Leo era mucho peor de lo esperado. Todos se unieron para acabar con él, y su especialidad no era con espíritus, sino con invocaciones. Ella pensó que sería difícil, pero pronto quedó muy sorprendida, porque Leo estaba usando magia de invocación de las hadas, el lenguaje espiritual, y al parecer era fluido en él. Mientras hablaba, lanzó una mirada a la profesora que la dejó muy sorprendida. Ella dijo que necesitaba a ese chico ya mismo. Mientras tanto, en el cielo, todos participaban en la carrera de grifos. Uno de ellos dijo que Leo se había quedado atrás, que definitivamente no volvería. Elisa dijo que no le gustaba nada eso, porque sin esa pequeña ayuda, ella ya habría vencido a Leo y Alden.
pero dijo que no le gustaba eso porque, ¿qué pensarían ahora de su clase? Liusen dijo que no importaba, que Leo era un blanco fácil y a nadie le importaría. Pero Elisa le dijo que pensara en el futuro antes de actuar y tomó la primera posición. Elisa pensó que ese trabajo pequeño solo se debía a que venía de una familia rica y que creían que podían mandar en todo. Liusen pensó que si seguía así, el segundo lugar no sería un problema para él. Quitando a Elisa, él era el mejor controlando su invocación en vuelo. Pero Senia se acercaba, y ni siquiera estaba montada, literalmente estaba surfeando sobre el aire. Liusen se desesperó y dijo que debían eliminar a esa chica. Otra chica invocadora usó su espíritu para atacar a Senia, pero ella lo esquivó fácilmente. Luego hizo una maniobra súper radical sobre la chica y le dio una patada en la cara. La chica cayó al suelo diciendo que solo se había interpuesto en el camino. Senia dijo que su patada ni siquiera había sido tan fuerte, que ni siquiera había usado aura. Y siguió avanzando. Senia saludó a Liusen, y Liusen dijo que competir con él era el peor error que podía cometer. Senia respondió que lo sabía y que, además, el combate aéreo era una total desventaja para ella, pero que no era su único enemigo. De repente, hubo una gran explosión en lo profundo, y Senia dijo que parecía que Alden era el tipo de persona que siempre paga al mismo nivel que recibe. Alden estaba derribando todo con explosiones. Alden agradeció ese regalo del mocoso y dijo que ahora le devolvería la moneda lanzando una enorme esfera de fuego en dirección a Liusen. Esto derribó a casi todos los que estaban en su camino y dejó a Liusen muy desestabilizado. Mientras tanto, el narrador dijo que Leo Plov, el representante del primer año con la aspiración de ser estudiante de todas las clases, había quedado rezagado. Preguntó si la invocación sería su punto débil. Leo miraba fijamente a su grifo, que tenía una ala herida, y dijo que esto era un desastre. Cuando tiró de las riendas, el grifo se enfadó mucho. El narrador dijo que no era recomendable forzar a un grifo a hacer ese tipo de cosas. Celia preguntó por qué estaba esforzándose tanto. Rhys dijo que debía tener un plan y Leo estaba tirando con gran fuerza del grifo. Dijo que no sabía cómo se sentía, pero ahora necesitaba que lo escuche, y simplemente dijo, siéntate, con una mirada intimidante. El grifo incluso bajó las orejas, así que logró calmar al pequeño animal, sacó el objeto del ala herida del grifo, montó y partió hacia la carrera. El narrador dijo que el grifo de Leo tenía un ala herida y que cuando finalmente logró arreglarla, despegó, aunque aún estaba muy atrás. Leo dijo que, aunque estaba lastimado, se dijo a sí mismo que se aguantara. Recitó, según el contrato, ordeno que aparezca. Entonces apareció a su lado una pequeña cría de fénix, que impregnó el cuerpo del grifo con llamas de fénix. Celia se preguntó qué llamas eran esas. Rhys pensó que podían ser llamas de Serdinger, pero no lo sintió porque no era aura. Al frente, en la carrera, la gente quedaba atrás por Alden, que derribaba a todos con un hechizo. Hasta que vieron acercarse a otra cosa, que era Leo a toda velocidad. Leo dijo que ahora podía ver a las personas que iban en primer lugar. Iba a acelerar un poco más, pero de repente se detuvo porque vio algo enorme. Lo que Liusen montaba no era un grifo, era un Fafnir, probablemente una especie de dragón. Así se explicó lo que había pasado minutos atrás. Elisa dijo que sería genial si pudiera adelantar a Alden, pero él creó un hechizo de invocación justo frente a ella, provocando una gran explosión. Elisa casi fue atrapada, pero logró esquivar. Pensó que él estaba usando magia de invocación avanzada, no era cualquier espíritu el que podía hacer ese tipo de cosas. Elisa sabía que Alden tampoco tenía clases de magia, pero pensó que, aunque sus ataques fueran poderosos, si ella esquivaba a todos, no habría problema. Alden invocó un espíritu de hielo y preguntó si podía esquivar eso. Disparó una lluvia de estalactitas de hielo, pero Elisa usó un hechizo en su grifo que escupía fuego para repeler todo, rompiendo ese hechizo de hielo. Alden preguntó si había fortalecido su propia invocación. El narrador dijo que esta batalla era hermosa. Elisa logró bloquear el ataque de Alden y Senia logró pasar entre los dos mientras estaban distraídos peleando. Pero Senia fue agarrada del cuello por un hechizo de Elisa, quien dijo que no lo permitiría. Casi fue atrapada por un hechizo de explosión de Alden. Era como si ambos estuvieran en su contra, pero logró esquivar, liberarse de la soga en el cuello y recuperar el control de su grifo, surfeando sobre él. Senia dijo que esos chicos no estaban para bromas, pero todos se sorprendieron cuando vieron un Weaver negro. Liusen dijo que mataría a todos ellos.
Senia dijo que deberían hacer algo porque eso no era un grifo y estaba contra las reglas. Liusen le dijo que se callara, que eso no importaba. Les ordenó a todos que se apartaran o morirían. La gente se preguntaba si había hecho un contrato con el Guyver negro, pero dijeron que no era un Guyver, sino un Guyver irregular. Entonces todos vieron a Leo acercarse como un cohete, usando el fuego del Fénix como propulsor. Liusen preguntó cómo había llegado tan rápido y dijo que no importaba, que igual lo mataría. Pero Leo solo escuchó sus palabras. Todos quedaron impresionados con el tono que usó. Leo preguntó de dónde había sacado ese monstruo. Liusen le preguntó si estaba celoso, que ese era su poder, que lo había conseguido con sus propias habilidades. Pero Leo pensó que ese tipo creía que eso era una invocación. Sin embargo, él sabía que eso era un Fafnir, un monstruo que los magos de Tártaros utilizaban. Era también una de las criaturas que fueron eliminadas durante la Era de la Desesperación. Entonces se preguntó cómo ese chico había conseguido un Fafnir. El Fafnir disparó contra Leo, quien tuvo que esquivar rápidamente junto con su grifo, y los demás también lo hicieron. Elisa casi se cae, y el láser se dirigía hacia Senia. Ella pensó que ya era demasiado tarde para esquivar, así que intentó bloquear, pero el impacto fue tan poderoso que rompió su defensa y la derribó. Leo, por supuesto, fue a rescatarla. Logró atraparla en el aire y pensó que se había desmayado. Primero la llevaría a un lugar seguro. Les gritó a todos que bajaran a tierra de inmediato, y la gente siguió su consejo. Liusen dijo que esa sensación de adelantar a los oponentes no era nada del otro mundo. El narrador comentó que todos los rivales dejaron la ruta y aterrizaron. Estaban ocurriendo demasiadas cosas al mismo tiempo. La profesora Yura preguntó si se suponía que solo debía narrar, y pateó al narrador. Luego anunció a todos los maestros y asistentes que la carrera estaba paralizada, que necesitaban detener a esa criatura, y Seden preguntó qué estaba ocurriendo exactamente. Yura explicó que Liusen parecía haber contratado a una criatura demoníaca de alto nivel en lugar de una invocación. Por supuesto, eso los dejó muy impactados. Yura añadió que la influencia de esa criatura pronto lo volvería loco. Liusen estaba siendo controlado por una criatura demoníaca, pero Harry dijo que él no debía ser el único responsable, que debía haber algo detrás. Harry indicó que Yura iría a matar a la criatura, mientras los demás profesores protegerían a los estudiantes. Harry y Seden actuarían juntos. Mientras tanto, todos habían aterrizado. Leo estaba rescatando a Senia, y cuando los demás aterrizaron, Alden dijo que él también se acercaba. Liusen preguntó si estaban huyendo de él. Dijo si se quedarían ahí parados, porque así la carrera no tenía gracia. Leo respondió que no estaba huyendo, y que lo que Liusen controlaba no era un Guyver. Liusen insistió en que él era un estudiante invocador y que no sabía más que él. Leo le respondió que eso era una criatura demoníaca estúpida, un Fafnir. Recordó que se había enfrentado personalmente a esas criaturas, muchas de las cuales poblaban los cielos, causando caos y destrucción. Leo, o Kail, afirmó que eliminaría a esa ridícula criatura aquí y ahora. Se enfrentó de nuevo al Fafnir. Liusen solo se rió en su cara como un esquizofrénico. Elisa comentó que ese tipo no estaba pensando con claridad. Liusen preguntó qué estaba diciendo ese bastardo, que no permitiría que eso ocurriera. Entonces disparó otro láser desde el Fafnir que destruyó todo a su paso. Pero Alden invocó un golem para bloquear el ataque y dijo que ayudaría a Leo Plop, que era la única cosa que estaría de su lado. Un maestro preguntó si ese era un golem mágico. Elisa dijo que Leo se creía muy importante, pero que ella también ayudaría. Necesitaban sacar a ese idiota de encima del demonio. Alden dijo que el golem caería pronto, y Leo se alegró por la ayuda. Liusen comentó que ese golem era muy débil, mientras que su invocación era realmente asombrosa. Al destruir el golem, preguntó qué podían hacer ahora, pero Elisa usó su hechizo espiritual que casi acertó a Liusen. Cuando iba a disparar otro láser desde el Fafnir, recibió varias explosiones en el rostro. Alden dijo que ahora había una apertura para Leo. Y Leo, en un abrir y cerrar de ojos, apareció justo al lado de Liusen y le apuntó en la cara. Luego lo derribó de la montura. El demonio que lo poseía dijo que había sido una buena idea enfrentar al chico montado sobre la criatura, pero que eso era lo máximo que podía hacer. Elisa y Alden estaban muy sorprendidos. El Fafnir volvió a volar con Leo sobre él. El demonio preguntó si el candidato a héroe estaba asustado.
Leo le respondió que él era esa criatura manipuladora de Tártaros y le preguntó, ¿dónde está tu cuerpo original? No debe estar tan lejos. El demonio le preguntó si sabía quién era. Dijo que era un niño muy interesante, con una actitud digna de un héroe, y anunció que ahora moriría. Liusen golpeó a Leo, pero este bloqueó el ataque, aunque fue arrojado desde la cima del Fafnir. Entonces Leo invocó a Fiora y dijo que era su momento de brillar. Invocó las llamas del Fénix. Kail, o Leo, pensó que era bueno en todo, pero nunca había dominado nada. Aarón y Dueño lo superaban en aura, Luna lo vencía en magia, y Licinas era un mejor invocador que él. Leo pensó que por eso decidió combinar todos los poderes en uno, aura y magia, magia y energía espiritual y aura. Fiora tomó una forma verdaderamente majestuosa, y Leo dijo que ahora sí parecía un fénix. Pensó que el Fafnir estaba reaccionando al poder del fénix. El demonio manipulador preguntó si tenía un fénix. ¿Quién era ese chico? Leo respondió que solo lo diría si él revelaba de dónde había sacado ese Fafnir. El demonio dijo que conocía a esa criatura de la era de la desesperación, y que no debería estar viva en esta época. Entonces, Leo advirtió a Fiora que bloqueara el próximo ataque, pues sería muy poderoso. Luego utilizó la técnica secreta de la espada Serdinger, el aliento del Fénix, la prominencia. El Fafnir sopló con fuerza contra el poder de Leo, quien resistía usando las llamas. El manipulador declaró que ese sería el fin para Leo, pero de repente, el Fafnir comenzó a girar como si estuviera colapsando. Leo se dio cuenta de que el cuerpo original del invocador había sido atacado. Esa era su brecha. Entonces disparó un rayo de fuego tan poderoso que quemó todo lo que tenía enfrente. El manipulador no se lo esperaba y el Fafnir fue reducido a cenizas por completo. Tras la gran explosión, Leo reconoció que Fiora había hecho un gran trabajo. Sin embargo, en pleno vuelo, Fiora perdió sus poderes, y Leo se dio cuenta de que estaba en serios problemas, caía en picada sin control. Mientras tanto, justo cuando el manipulador intentaba rematar a Leo, fue atacado por un poder muy fuerte. Eran Seden y Harry, quienes se enfrentaban al invocador de Tártaros. El enemigo preguntó si hacían falta 2 pilares de Lumenia para enfrentarlo. La presión era tal que apenas podía usar sus habilidades. Admitió que tendría que esperar para jugar la próxima vez. Luego simplemente se teletransportó y desapareció. Había destruido el cuerpo del usuario original, pero pronto aparecería en otro. Harry comentó que pronto volvería a manifestarse. Entonces absorbieron los fragmentos de esa entidad y Seden dijo que ahora Lumenia estaba en peligro. Leo, mientras tanto, pidió a Fiora que regresara al reino de la invocación. Afortunadamente, alguien vino a rescatarlo, fue la profesora Yura, quien estaba muy preocupada y feliz de haber llegado a tiempo. Lo atrapó en el aire con su Guyver y lo puso a salvo. Por otro lado, uno de los encapuchados comentó que ese manipulador era una vergüenza, que había sido derrotado por un simple candidato a héroe. El invocador respondió que no era una persona común, tenía a un fénix a su lado y conocía la verdadera identidad de Fafnir. La mujer encapuchada respondió que eso era bastante interesante. De vuelta en la academia, Leo pensaba que la prueba de invocación había sido cancelada. El invocador Liusen había muerto, y los estudiantes tomaron conciencia del peligro que representaba vivir en Numenia. Todos estaban curiosos por saber cómo se había hecho el contrato con Fafnir, pero los profesores decidieron mantener todo en secreto. Se suponía que esa criatura debía ser un Guyver negro y no Fafnir. Leo se dirigía a la clase del profesor Len, pues era el día del examen práctico de magia. Todos estaban muy sorprendidos al ver la apariencia de Chloe, que no lucía nada bien. Leo y el profesor la observaron con atención. Cuando todos estuvieron presentes, el profesor pidió que prestaran atención. Explicó que esperaba que cada uno hubiese preparado una magia original que reflejara su personalidad. Aunque pudiera parecer un ejercicio inútil, llamó a 3 personas para evaluarlos. 3 alumnos mayores que habían sido los mejores hace 3 años. La primera era Rilda Fedni, el segundo Aide Manslack y el tercero Sinjus. El público se emocionó mucho. Thomas comentó que parecía que esta vez los ayudarían, pero Leo sabía que eso no era una ayuda. El profesor Len llamó a Eliana, la primera en ser evaluada. Estaba muy emocionada de hablar con los veteranos y se mostró tan dulce con ellos que incluso algunos se sintieron incómodos. Entonces, creó un poder muy brillante, radiante como ella misma. Eliana explicó que su atributo principal era la luz. Rilda se mostró impresionada,
pues ese atributo era muy raro. Eliana añadió que, al combinarlo con el atributo de la llama, podía crear una tormenta de fuego y luz a su alrededor, como fuegos artificiales. Llamó a eso la magia de la luz térmica. Sin quedó bastante impresionada. Pero Aideman comentó que eso no era más que un simple rayo láser. Los jueces hicieron sus anotaciones, y cuando el profesor Len revisó la calificación, descubrió que Eliana había recibido una C-. La audiencia quedó impactada. Si ella había recibido una C-, los demás estaban en problemas. Los siguientes que pasaron obtuvieron notas similares. Thomas, con su magia relacionada al oro y las monedas, logró una B+. Chelsea logró su calificación gracias a su magia de hielo, y ambos estaban contentos. Los jueces consideraron que no estaba mal, pero aún así sentían que algo no cuadraba. La clase parecía tener talento, pero hasta ahora no habían visto nada realmente sorprendente. Aideman se mostró curioso por los alumnos que faltaban, ya que se decía que 3 de ellos eran excepcionales. El siguiente en presentarse fue Abad Llywelyn. Las chicas quedaron encantadas con él y todos prestaron mucha atención. Hizo una enorme fórmula en el pizarrón. Abad dijo que presentaría una tormenta, que presenciarían magia de clase alta. Recordó la preparación que había hecho en la casa de Llywelyn, donde instaló una barrera protectora para realizar ese hechizo. Entonces concentró todo su poder y creó un ciclón dentro del espacio cerrado, pero fue tan fuerte que logró romper la barrera. Un pequeño animal que pasaba cerca fue arrastrado por el viento. Por supuesto, Abad no quería hacerle daño. Lo recogió con cuidado, preguntándole si estaba bien. Luego presentó su hechizo, una magia que puede intensificar el poder del viento. Algo aparentemente simple, pero que requiere una ejecución precisa por parte de un mago bien capacitado. Gracias a ello, recibió una calificación extra. Chelsea se sintió muy orgullosa de su hermano, y ahora él se convertiría en el nuevo favorito del profesor Len. Era el turno de Leo Plop. Leo anunció que la magia de alto nivel que presentaría ese día provenía de un sistema sin ningún atributo elemental. Los jueces comentaron que jamás habían oído hablar de un concepto así. Leo explicó que todo hechizo básico tiene un atributo de base, pero el sistema de su magia simplificaría completamente el proceso de invocación. Los jueces pensaron que estaba loco. Sinjus preguntó si acaso estaba diciendo que iba a crear un sistema completamente nuevo para lanzar magia. Leo respondió que sí. El profesor Len, por su parte, estaba emocionado. Pensaba que ese chico debía convertirse en un mago de verdad. Aideman expresó su decepción, alegando que no había ido hasta allí para escuchar cuentitos. Sin embargo, el profesor Len le pidió a Leo que continuara, quería verlo con sus propios ojos. Rilda también aceptó que echaran un vistazo. Leo empezó a escribir sus notas en el pizarrón, y Rilda comentó que solo un mago en la historia había utilizado un sistema completamente diferente para hacer magia. Leo dijo que conocía a la sacerdotisa lunar de las constelaciones. Todos mencionaban su nombre. Sinjus preguntó si Leo quería ponerse al nivel de ella, si creía que podía alcanzar a la legendaria sacerdotisa de las constelaciones. Leo fue claro, por supuesto que no. Jamás podría compararse con Luna. Ella era una maga legendaria, pero no era necesario ser un genio como ella para crear un nuevo sistema de hechicería. Sinjus quedó muy impresionada al ver toda la teoría escrita en el pizarrón. Rilda preguntó si todo eso no era inventado, pero Aideman intervino, señalando que, según las fórmulas, era posible usar cualquier magia sin penalización. Chelsea admitió que ni siquiera podía interpretar ese hechizo, y Thomas confesó que había desistido de entenderlo desde hacía rato. Mientras tanto, Chloe solo observaba a Leo con atención. Aideman preguntó cuál era la razón para crear un sistema nuevo. Leo respondió que quería poder usar libremente cualquier magia existente. Aideman pensó que ese estudiante estaba loco, pero ahora entendía por qué lo habían llamado estudiante especial ese año. Le preguntó cómo se llamaba su hechizo. Leo dijo que el nombre era la Biblia, una concentración de magia blanca pura, sin atributos corruptos. Sinjus se mostró aún más impresionada. Recordaba que solo una persona en la historia había utilizado ese término, la Biblia era el sistema mágico creado por el héroe ficticio Kai, y se preguntó si Leo sería quien demostrara que Kyle realmente existió. Luego entregaron las notas al profesor, y él anunció que Leo Plop había sido quien obtuvo la puntuación más alta. Leo pensó que, aunque no pudo completar su sistema en su vida pasada como Kyle, en esta vida lo lograría. En ese momento,
Chloe, que incluso tenía el cabello teñido de otro color, se levantó. Leo le preguntó si se sentía bien, pues ella sería la última en presentar. Rilda comentó que había escuchado que Chloe era la mejor de la clase y preguntó qué había preparado. Chloe dijo que su hechizo era una llama que nunca se apaga. Algunos se sorprendieron, pues creían que su atributo era el hielo. Chelsea se preguntó si acaso había elegido un atributo completamente opuesto al suyo. Para el resto del público, su presentación parecía bastante normal. Los jueces pensaron que quizás era una magia de un nivel demasiado alto. Rilda dijo que eso era todo, que no había más que ver. Pero Chloe insistió. A partir de ese momento, mostraría el verdadero valor de su magia. Entonces hizo caer una cascada sobre la llama, y esta no se apagó. Incluso Leo quedó un poco sorprendido. Algunos se preguntaron si Chloe había añadido permanencia al hechizo. Chloe respondió que sí, a menos que fuera cancelado directamente, la llama jamás se extinguiría. Luego canceló el hechizo y explicó su teoría: todos los conjuros siguen una regla común. Cualquier hechizo desaparece sin un suministro directo de maná. Todos prestaron atención cuando Chloe empezó a escribir la fórmula en el pizarrón. Aideman se preguntó si Chloe había creado un hechizo que rompiera esa regla. ¿Cómo lo había hecho? Chloe completó la fórmula de su hechizo, la llama eterna. Leo pensaba que eso era literalmente imposible. Crear una llama inextinguible era algo que ni siquiera Luna había logrado. Solo una criatura viva había usado alguna vez una llama así, el mismísimo Erebus. Más tarde, Leo seguía muy preocupado. Le pidió a Celia que llamara a Chloe de inmediato, pero ella le dijo que estaba dormida. No había logrado descansar mientras se preparaba para la prueba. Leo lamentó eso y se fue. Celia le preguntó si algo le pasaba a Chloe. Comentó que últimamente se mostraba muy sensible, que había estado peleando con alumnos de otras clases y hasta con compañeros de la suya. También había escuchado rumores de que pasaba tiempo con delincuentes del programa de estudios mágicos. Ya en el presente, Leo invocó a Fiora. Acarició su vientre, pero en realidad no quería ver a Fiora, sino a su madre. Firina preguntó por qué tanta prisa para llamarla. Leo le dijo que tenía curiosidad por saber por qué ella también estaba en Lumenia. Después de todo, el Fénix es la completa antítesis de un monstruo demoníaco. Leo pensaba que debía haber una razón para que Firina estuviera allí. Entonces la bestia explicó que, 5 años atrás, hubo un ataque en Lumenia. 2 estudiantes y 3 empleados murieron y los culpables nunca fueron encontrados. Desde entonces, el director la había dejado encargada de vigilar la escuela y desde ese día buscaba a los responsables. Leo mencionó que había escuchado hablar del falso domador de monstruos demoníacos. Leo le preguntó si pensaba que Tártaros estaba detrás de eso. Firina respondió que solo tenía sospechas, nada concreto. Entonces Leo le pidió que transmitiera ese mensaje al director. Dijo que podría haber otro estudiante que haya tenido contacto con Tártaros, al igual que Liusen. Más tarde, durante el examen práctico, junto con el estudio del héroe y el combate, todos estaban reunidos esta vez. Harry anunció que el representante de la clase explicaría la prueba. Leo explicó que ese examen práctico, en conjunto con el estudio del héroe y el combate, consistiría en formar equipos e invadir el mundo de un héroe. El objetivo sería el incidente de Sedmore. Eliana preguntó qué era eso, pero Nella se mostró impactada de que ella no lo supiera. Harry pidió a todos que prestaran atención al representante y Leo comenzó a leer el documento. Hace 30 años, un grupo de estudiantes de primer año de Lumenia fue enviado a una misión en el bosque central de Sedmure, pero fueron atacados por tártaros. El profesor Albi, el mago del ojo mágico y estudiante de segundo año en ese momento, fue enviado con un equipo de rescate. Afortunadamente, no permitió que los estudiantes fueran completamente masacrados. El objetivo de esta prueba es rescatar a los heridos y exterminar a los monstruos demoníacos y deberán asistir al profesor Albi en su labor. Harry dijo que no era una prueba cualquiera. Aprenderían a ser más cautelosos y estar alerta en todo momento. Cualquiera que no demostrara potencial al final de la prueba sería expulsado. Pero Harry sonrió y alentó a todos a confiar en sí mismos. Ya eran lo suficientemente fuertes. Todos estaban conmovidos por sus palabras y Harry interrumpió diciendo que ya era suficiente. Ahora debían organizar los equipos. La encargada de hacer la separación era la profesora Ariana. No serían los estudiantes quienes formarían los equipos, sino que estos serían sorteados de un caldero. Leo tomó su número, equipo 11, el último equipo.
Ariana anunció que los equipos estaban formados y que el primer equipo entraría en el portal de invocación. Chelsea comentó que tuvo suerte de estar con la princesa de Serdinger, lo cual la reconfortaba. Celia dijo que demostrarían el poder del Imperio Lordren. Albi fue quien recibió el registro del héroe. Mundo de Albi. Capítulo prólogo, incidente de Sedmore. Sintieron todo ese poder al entrar en el mundo de Albi. Entonces simplemente desaparecieron. Los observadores comentaron que apenas habían llegado, pero ya eran rápidos. Los hijos del linaje heroico eran diferentes, sin duda. Seden dijo que, ya que Celia estaba allí, su puntuación alta estaba asegurada. Harry no estaba tan seguro. Chelsea le parecía bastante impresionante y claramente estaban compitiendo con sus propios estudiantes. Entonces alguien se acercó, sorprendiendo a todos. Era el director. Comentó que la velocidad de ese equipo estaba siendo increíble. Seden preguntó qué hacía allí. El director respondió que solo quería observar el crecimiento de los de primer año y pidió disculpas al profesor Albi por tener que usar esos recuerdos tan dolorosos. Pero Albi dijo que había jurado no olvidar jamás aquel incidente. Debería estar agradecido por el recordatorio. Poco después, el equipo 1 terminó su ataque. El director pensó que las chicas Serdinger y Llywelyn eran tan impresionantes como se esperaba. Trabajaban muy bien juntas, a pesar de ser ambas orgullosas, quizás porque provenían del mismo país. Pronto, otros equipos también finalizaron sus ataques. Abad y Duran iban al frente, los más poderosos, lo que los llevó a la victoria. El equipo de Nella y Senia también concluyó su ataque. Su sinergia era impresionante y el director quedó asombrado por los movimientos de Senia, inusuales incluso para él. El equipo 5 también terminó su ataque. Este equipo contaba con Alden, Elisa y Eliana. El director pensó que había varios estudiantes increíbles, pero los más prometedores estaban en el equipo 11, Leo y Chloe. Leo Plop le provocaba una cierta nostalgia, de alguna forma. Les preguntaron si estaban listos, y ambos asintieron. Albi les entregó el registro del héroe, el prólogo del incidente de Sedmore. Pero entonces ocurrió algo extraño, una energía maligna apareció. El director sintió que algo no estaba bien, era mucho más brutal que antes. Solo Leo y Chloe recibieron permisos para entrar, el resto del equipo no. Seden quedó muy impactado. El director preguntó qué sucedía. Albi dijo que necesitaba terminar la prueba de inmediato. Había aparecido una marca demoníaca de muerte. Y estaba justo en el mundo del héroe de Albi. El director sabía muy bien qué era eso, la manifestación de una mazmorra heroica. Y Leo y Chloe estaban dentro. Chloe dijo que se suponía que algo debía aparecer después del aviso de la misión. Leo sugirió que tal vez fuera una manifestación heroica. Chloe negó, diciendo que ni siquiera era una página perdida de esas. Era la primera vez que veía una página de registro de héroes salirse de control. Leo intentó preguntar al profesor qué debían hacer, pero no obtuvo respuesta. Chloe, desesperada, dijo que había que pausar la prueba, que tenían que salir de allí. Estaba segura de que lo lograrían. Leo respondió que ya lo habrían hecho si fuera posible. Tenía sentido que fuera una mazmorra heroica. En ese caso, tendrían que completarla solos. Chloe preguntó si se había vuelto loco. Dijo que sería difícil incluso con un equipo. ¿No recordaba a las personas que murieron hace 30 años? Leo dijo que, si querían salir de allí, no les quedaba otra opción. Chloe, desesperada, cayó al suelo. Dijo que todo ese bosque parecía una gran trampa. Entonces Leo le preguntó si acaso Chloe no era la estudiante de primer año más fuerte. Si trabajaban juntos, podrían salir fácilmente de allí. Chloe se preguntó cómo podía ese chico estar tan tranquilo ahora. Ella pensaba que finalmente había alcanzado su nivel. Entonces se levantó sin ayuda y le preguntó a Leo si tenía algún plan. Leo explicó que había dos condiciones para concluir el incidente de Sedmore. Primero, rescatar a los estudiantes de primer año. Segundo, asegurar la seguridad de esos estudiantes. Lo primero que necesitaban eran refuerzos. Pero Chloe preguntó cómo lograrían eso. Se suponía que nadie del exterior podía entrar, pero Leo dijo que no eran los únicos estudiantes allí. Chloe recordó que estaban aquellos que murieron en el primer incidente. Y era verdad. Como se trataba de un recuerdo, aún estaban vivos. Entonces Leo se adelantó y Chloe le preguntó qué hacía. Leo le dijo que subiera a su espalda. Chloe preguntó por qué haría eso. Leo explicó que no podían permitir que Tártaros encontrara a los otros estudiantes antes que ellos.
Y como ella era una maga, era muy lenta. Mientras tanto, esos estudiantes enfrentaban a las criaturas del pasado de Albi. El demonio de Tártaros que estaba detrás de todo era Subarne. Hasta que vieron al equipo de rescate, Leo y Chloe, montados, y el grupo de recuerdos estaba acorralado. Subarne dijo que no importaba. Sus objetivos eran simples candidatos a héroes. No eran un peligro por ahora. Pero entonces sintió el poder. Vio la fuerza que Leo y Chloe tenían juntos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Leo no tenía clase. Eso despertó su interés. Reconoció que era el héroe Kyle. Mientras tanto, Leo pensaba que cuanto más se acercaban al centro, más oscuro se volvía el bosque. ¿Debería usar la habilidad de Arlon? Refinaría y manipularía su aura y llevaría todos sus sentidos al límite. Usando la hiperpercepción, pudo ver claramente y corrió hacia el bosque. Dijo que había un grupo de orcos más adelante. Chloe no podía verlos, pero él tenía razón. Ella, desde lo alto de Leo, preparó otra magia de hielo y lanzó varias espinas que mataron a los orcos en su camino. Sin embargo, Chloe se dio cuenta de que uno de los orcos seguía vivo, justo el que tenía el cuerno. Si soplaba esa trompeta, todos serían advertidos. Pero Leo lo cortó por la mitad fácilmente y rompió también la trompeta. Chloe reconoció que aún existía una brecha entre sus habilidades y las de Leo. Pensó si algún día sería capaz de superarlo. Finalmente encontraron al grupo de estudiantes sobrevivientes. Chloe preguntó si había demonios cerca, pero Leo, al verlos, se enfureció y pidió a Chloe que le brindara cobertura. Mientras él avanzaba, ella usó magia de hielo para cubrir su cuerpo. Los estudiantes intentaban defenderse, pero claramente no tenían oportunidad contra los demonios. Por suerte, uno de ellos fue cortado por la mitad por Leo. Los otros demonios estaban tan impactados como los propios estudiantes. Leo los eliminó fácilmente. Una estudiante preguntó si habían venido a ayudarlos, y Leo respondió que sí, justo cuando un demonio lo atacó. Pero Leo ni siquiera estaba allí ya, se había adelantado. El demonio lanzó más chupadores de sangre hacia él, pero Leo se protegió en el último momento, cubriéndose con su aura llameante. Los estudiantes sobrevivientes lo encontraron completamente increíble, y la estudiante anterior, una sacerdote, utilizó una magia de incienso con poder divino. Los demonios fueron alcanzados por una lluvia de meteoros divinos. Chloe se dio cuenta de que se trataba de una sacerdotisa de las constelaciones. Creía haber reconocido a esa chica. Más tarde, por supuesto, les agradecieron a Leo y a Chloe. La sacerdotisa dijo que se había llenado de pánico cuando apareció el grupo de demonios, pero estaba muy feliz por el equipo de rescate. Chloe se disculpó y pidió hablar en privado con su compañero. Mientras conversaban, Chloe le dijo a Leo que esa chica era Alia Jeron, la hermana menor del profesor Albi. Ella murió en ese bosque a causa del demonio Subarne. Chloe dijo que estaba segura de que él también lo había notado, pero no era posible salvar al equipo de Alia durante el escenario de Sedmur. Esto se debía a que, en esa línea de tiempo, murieron allí. Chloe dijo que debían encontrarlo precisamente a él. Subarne era conocido por tener rango de caballero en Tártaros. El equipo de Alia fue el primero en ser atacado directamente por él y, por supuesto, fueron aniquilados. El Tártaros que inició el incidente de Sedmur lo hizo con el objetivo de eliminar a Alia, quien era una maga brillante y también una prometedora candidata a heroína, para registrar sus nombres en el registro de héroes. Chloe afirmó que era imposible salvarlos con las habilidades que ellos poseían actualmente. Para cumplir todas las condiciones, necesitaban encontrar otro equipo rápidamente. Leo le preguntó si Chloe quería dejarlos atrás, morir a manos de Subarne. Chloe respondió que no quería hacer eso, pero que era la única manera de salir vivos de allí. En el mundo real, ya estaban muertos. Habían muerto hace 30 años. Leo dijo que lo sabía. Ya estaban muertos, pero no iba a rendirse en salvarlos. Chloe le preguntó si no entendía la situación. Gritó tan fuerte que llamó la atención del grupo. Chloe dijo que él era increíble, todopoderoso, lo admitía, pero no tenían tiempo para pensar en ese tipo de cosas. No era el momento para actuar como un héroe, y se emocionó en ese instante hasta derramar lágrimas. Entonces Leo preguntó si actuar como héroe era un problema. Ella no debería decir esas cosas abiertamente, porque ella también era una candidata a heroína. No solo estaban actuando como héroes, estaban en proceso de convertirse en héroes.
Y la pobre Chloe, después de recibir esa bofetada seca de realidad, se quedó sin palabras. Leo dijo que, de todas formas, la historia ya había sido alterada. El bosque ya estaba así de oscuro cuando encontraron al equipo de Alia. En ese momento, normalmente, ya habrían sido asesinados por su Barney. Chloe no quería creerlo del todo, seguía pensando que era una decisión irracional, pero decidió dejar la decisión final en manos de Leo. Él dijo entonces que saldrían de allí junto al equipo de Alia. Chloe se preguntó si Leo seguía estando delante de ella, muy por delante. Aún no tenía suficiente poder para alcanzarlo. Mientras tanto, Teyat comentaba a los demás que era algo extraño, solo 2 personas del equipo de rescate habían venido por ellos. Dina dijo que también lo había notado. Parecían tener la misma edad que ellos. Belak opinó que podría tratarse de una trampa de tártaros. Alia preguntó entonces qué significaba eso. ¿Acaso habrían luchado contra los demonios si fueran enemigos? Alia comentó que ese chico le parecía bastante genial. Todos se sorprendieron por ese comentario. Dina preguntó si era en serio Alia quien hablaba de ese tipo de cosas. Y Alia se defendió preguntando si había algo de malo en ello. Dina dijo que pensaba que al menos su estilo sería más parecido al de su hermano, pero entonces Leo se acercó pidiendo que todos escucharan. El plan de ellos era huir por el bosque tanto como fuera posible y lo antes posible. Teyat preguntó si realmente era necesario. Ya que tenían refuerzos, podrían quedarse un poco más y eliminar más monstruos. Leo dijo que no podían arriesgarse. Había un demonio de rango caballero tras ellos. Por supuesto, todos se asustaron mucho con esa noticia. Belak dijo que un demonio de ese nivel era bastante peligroso. Teyat pensó que era más poderoso que un pelotón entero de soldados. Leo explicó que por eso debían evitar cualquier enfrentamiento directo. El objetivo principal era salir vivos de allí. Alia pensó que, de alguna forma, Leo se parecía a su hermano. Cuando Leo preguntó si todos estaban listos, y tras confirmarlo, huyeron de ese lugar. Alia notó que Chloe no estaba nada bien. Llevaba una expresión extraña. Mientras tanto, en la biblioteca de la academia, todos buscaban desesperadamente registros de algún héroe que hubiera realizado una mazmorra heroica. Era crucial para salvar a los estudiantes que estaban dentro. El director comentó que el hecho de que no pudieran entrar aún era algo positivo, ya que significaba que aún estaban vivos. Albi dijo que sí, que era imposible entrar en una mazmorra heroica mientras los participantes siguieran allí. Eso significaba que ambos seguían con vida. Harry dijo que ya habían pasado 3 horas desde que los 2 estudiantes entraron. Creía que en ese mundo ya debía estar oscureciendo. El director preguntó a qué hora fue que Albi mató a su Barney hace 30 años. Albi respondió que fue alrededor de la medianoche. El director reflexionó que lo único que podían hacer era tener esperanza en la oportunidad del pasado. Pero entonces alguien llegó con un mensaje urgente diciendo que habían encontrado a la persona que vendió los catalizadores de invocación demoníaca al estudiante Luisen. Pero cuando fue a continuar con el mensaje, se asustó mucho al ver que Albi estaba poseído por la ira, listo para matar al responsable. El director le pidió que se calmara. Albi dijo que saldría a enfriar la cabeza. La mensajera lo entendió, como era de esperarse de alguien tan grande como un héroe. Ese odio hacia los demonios era justificable. Durante el incidente de hace 30 años, ni siquiera se encontró el cuerpo de su hermana. El director preguntó quién vendió los catalizadores. La mensajera respondió que fue un traficante del mercado negro que se había establecido en los callejones cercanos a la ciudad de Lumeria. De hecho, era algo popular entre los primeros adoptantes. El director preguntó si había un espía del Tártaros infiltrado en Lumeria. La mensajera dijo que no trabajaban directamente con tártaros, pero era evidente que los objetos provenían de ellos. Entonces el director preguntó cuál era el propósito de eso. Al revisar el informe, vio que Chloe Mueller había recibido un libro de magia negra, y ordenó que llamaran de inmediato al profesor Len. Luego, buscó sus cicatrices recordando el pasado. Pensó que sus instintos, forjados tras muchos combates, le gritaban con fuerza. Mientras tanto, dentro del bosque, cerca de un faro o una torre, los estudiantes estaban allí, y el director pensaba que el peligro estaba justo bajo sus narices. Mientras tanto, en el bosque, ocurría una masacre. Leo estaba matando a todos los monstruos. Creía que ya había hecho un buen trabajo durante todo el tiempo que llevaba usando la hiperpercepción. Los demás también estaban llegando a su límite.
Entonces dijo que se detendrían a descansar allí. Se detuvieron, se sentaron bajo un árbol, y Chloe estaba extraña. Alia se acercó a ella, lo que la puso algo nerviosa, pero quería preguntarle algo a Chloe. ¿Cuál era su relación con Leo? Le preguntó si estaban saliendo. Chloe respondió que, por supuesto que no. Alia comentó que esa reacción decía lo contrario. Chloe pensó que Alia, aunque fuera una veterana que había ingresado hace 30 años, seguía siendo de primer año en esa época. En el fondo, no era en absoluto diferente de las personas que ya conocía. Entonces Chloe le preguntó por qué le hacía esa pregunta. ¿Acaso estaba interesada en Leo? Alia dijo que su corazón latía muy rápido cuando lo veía. Chloe pensó que entonces era amor a primera vista. Reflexionó, ¿Alia Jeron, una maga tan brillante que aún hablan de ella después de 30 años? Que Leo llamara su atención era definitivamente increíble. Alia, sin embargo, no sabía decir si era amor o no. ¿Cómo podía explicarlos? Era algo parecido a cuando veía a su hermano, especialmente cuando se confundía mucho, pero aún así lograba alcanzar sus objetivos al final. Chloe preguntó si ese mago del ojo mágico era torpe. Alia preguntó qué quería decir. Chloe respondió, ¿Albi Jeron, no es así? Alia dijo que sí. Su hermano siempre intentaba desafiar lo imposible. Chloe comentó que eso era parecido a Leo. Al principio, era solo su amigo, pero ahora lo envidiaba. Alia dijo que entonces eran parecidos. Más tarde, se sentaron a conversar. Alia confesó que también había sentido mucha envidia por su hermano. Alguien con una mente tan enfocada que logró conquistar muchas cosas. Ella, al principio, también lo admiraba, pero guardaba un pequeño secreto: la estructura básica de la magia original fue creada por su hermano. Ella era muy buena usando algo que ya existía, pero era terrible creando desde cero. Incluso reprobó 2 veces el examen de ingreso a Lumenia. Llegó un punto en que empezó a odiarlo. Alia tenía un complejo de inferioridad, pero luego toda su envidia se transformó en admiración. Chloe pensó en voz alta, alguien digno de admiración, tal vez Leo. Pero Leo se levantó y dijo a todos que se prepararan. Huir ya no era una opción. El poder demoníaco se acercaba, y todos se alistaron. Leo dijo que no tuvieran miedo. No podían olvidar que todos ellos estaban convirtiéndose en nuevos héroes, así que todos prepararon sus armas y poderes. Entonces Subarne pisó fuerte, rompiendo el suelo, y dijo que había encontrado a ese maldito, el candidato a gran héroe. Leo recordó que la orden que Subarne había recibido durante el incidente de Sedmore era eliminar a todos los candidatos a héroe. Pero en lugar de solo seguir la orden, demostraba todo su odio hacia él. No solo eso, también lo llamó gran héroe. ¿Será que había descubierto que él era Kail? Chloe preparó una gran magia, pero Subarne la atacó directamente. Ella se protegió con una enorme pared de hielo. Entonces Leo usó su aura llameante. Resplandecía como una estrella y logró hacer un corte en el cuello de Subarne. Aunque algunos pensaron que había sido decapitado, su cuello se regeneró, uniendo de nuevo la cabeza. Leo dijo que se mantuvieran concentrados. No podían permitir que se acercara. Estaba marcado con el vacío, una maldición que anulaba cualquier tipo de ataque. Las personas se preguntaban qué podían hacer ante eso. ¿No había manera de derrotarlo? Pero Leo dijo que la marca del vacío no era omnipotente. Además, él no era su invocador, así que debía haber un límite de tiempo. Subarne preguntó si realmente creían que tenían alguna posibilidad de alcanzar los cielos de un gran héroe. Leo respondió, preguntándole si tenía tanto miedo de que naciera un nuevo gran héroe. Entonces Subarne retó a todos al mismo tiempo. Alia utilizó de nuevo la magia de las constelaciones. Aunque no estaba completamente integrada a ellas, Subarne sentía su efecto. Ese poder de las constelaciones era muy fuerte, y pensó que su señora tenía razón, todos debían morir allí. Mientras todos atacaban al mismo tiempo, Subarne lanzó un ataque muy poderoso. Leo tuvo que esquivarlo y rompió el suelo, disparando esquirlas. Dina y Belak fueron rozados, pero sobrevivieron, y Leo logró rescatarlos. Alia preguntó si todos estaban bien. Dina dijo que podía resistir, pero Belak estaba más grave. Leo dijo que Belak estaba bien, que sus órganos internos no se habían visto afectados, y le dijo a Chloe que necesitaban acertar con algo potente. Chloe respondió que solo necesitaba una apertura. Entonces Leo usó la magia de las hadas, dividiéndose en clones. Chloe pensó que mientras Leo compraba tiempo, ella iba a prepararse.
Necesitaba algo lo suficientemente fuerte como para superar la marca del vacío. Entonces abrió el grimorio de un poder maligno. Sintió una magia muy diferente y el campo de batalla fue completamente destruido. Las personas estaban muy preocupadas, pero también impresionadas, porque Leo estaba enfrentando solo a Subarne con sus clones de hada, esquivando con facilidad cada golpe y abriendo muchas heridas en la piel del demonio. Teyat se preguntó si algún día podría luchar así. Dina dijo que quién sabe, pero ese tipo era increíble. Alia pensó que estaba usando magia de constelaciones. Lo sabía, pero también sentía magia negra. Se dio cuenta de que Chloe estaba con un círculo de invocación de magia negra. Chloe parecía más un demonio que el propio demonio. Le advirtió a Leo que si se quedaba allí, sería atrapado. Pero Chloe, poseída, dijo que no era un problema si él también llegaba. Entonces disparó un rayo llameante. Leo se preguntó si eso era fuego, ya que su atributo no era hielo. Subarne fue completamente alcanzado por ese poder. Chloe dijo que ese era el fuego que nunca se apaga y ordenó que muriera en agonía. Leo se dio cuenta de que estaba oscureciendo y le pidió a Chloe que cancelara la magia. Pero Chloe dijo que un ser como él no merecía misericordia. Así que Leo se abalanzó hacia ella y cortó el grimorio. Cuando el poder desapareció, Chloe recuperó la conciencia. Entonces Leo le pidió que fuera honesta, ¿esa llama que no se apaga era realmente su magia única? Chloe respondió que no lo era, que era un hechizo que encontró en aquel grimorio. Subarne estaba completamente bien y pensaba que esas eran las llamas de Erebus. Entonces Leo le dijo a Chloe que lo que acababa de usar era magia negra. El grimorio era un artefacto demoníaco. Chloe se preguntaba qué era lo que había hecho. Dijo que ya no merecía ser una heroína, pero Leo le pidió que se recompusiera. Le explicó que en ningún momento se mencionó que Subarne tuviera la marca del vacío. Eso significaba que el equipo de Alia había gastado toda la maldición mientras luchaban. Podía entender que, hace 30 años, estaban tan asustados pero no se rindieron y pelearon hasta el final en una batalla imposible de ganar para ellos. Chloe recordaba, claro, el lema de Lumenia, superar el pasado e ir más allá. Leo asintió hacia Chloe. Ahora ella lo comprendía. Admiraba a Leo solo desde lejos, alguien tan genial que generaba envidia. Entonces Alia extendió su cetro hacia Chloe, invitándola a tomarlo. Leo pensó que gracias a la magia de Chloe, la marca del vacío había desaparecido. Ahora terminarían esto. Entonces escuchó el lenguaje espiritual, y Chloe pensó que también superaría sus límites. Así no se sentiría avergonzada frente a quienes confiaban en ella. Leo se sintió orgulloso. Pensó que ese poder era increíble, con un lenguaje puro y rúnico de mago, igual que en su pasado, como Kail fue alguna vez. Eso le brindaba consuelo. Cuando Subarne se abalanzó de nuevo, Leo cruzó espadas con él con gran fuerza. Subarne lanzó un golpe tan poderoso que destruyó parte del suelo. Leo perdió estabilidad y casi recibió un puñetazo, pero logró bloquearlo con su espada. Aún así, el impacto lo arrojó contra un árbol. Subarne se burló, preguntando si eso era todo lo que tenía un candidato a gran héroe, pero entonces sintió el poder del frío. Todo a su alrededor simplemente se congeló. Leo dijo que, en el pasado o en el presente, los demonios nunca serían iguales a los héroes. Subarne preguntó por qué decía eso, pero Leo afirmó que ese era su final. Chloe estaba preparando una enorme magia. Chloe pensaba que gracias a Leo, por fin podía completar su magia única. Ahora sí era realmente feliz. Entonces utilizó el mundo gélido, una magia espiritual. Todo lo que se encontraba bajo su alcance fue completamente congelado, envuelto en una neblina, y Subarne quedó absolutamente congelado. Leo simplemente se acercó y rompió el hielo, matando a Subarne. Después, encontró el grimorio y lo primero que hizo fue clavar su espada para prenderle fuego. Entonces desbloquearon un logro, salvaron a los primeros, obtuvieron una recompensa extra y derrotaron a Subarne. Leo le dijo a Chloe que su magia había sido asombrosa. La magia de campo era algo que él nunca había logrado dominar. Chloe respondió que esta vez se lo contaría a todos. Tal vez fuera expulsada por eso, pero Leo le dijo que no podían expulsar a una candidata como ella. Le aseguró que se convertiría en una heroína. Alia llegó diciendo que ambos habían sido increíbles. Dina dijo que eran héroes verdaderos, y Leo reconoció que ellas también lo habían hecho muy bien. Chloe estaba muy agradecida por el cetro que Alia le prestó. Solo gracias a eso lograron derrotar a Subarne. Pero Alia se negó a recuperarlo y le dijo que se lo quedara.
Dina dijo que era lo mínimo. Ellos les habían salvado la vida. Dina también entregó su espada. Fue en ese momento que Albie llegó gritando por su hermana. Chloe comentó que era extraño verlo tan joven. Leo dijo que era increíble, 30 años en el pasado. Albie preguntó si ella estaba bien. Alia respondió que sí. El equipo de rescate llegó a tiempo y ella dijo que había conocido a alguien muy parecido a él. Así completaron esta etapa, Mundo de Albie, prólogo, incidente de Sedmore. Chloe pensó que era una suerte haber sobrevivido, pero cuando miraron a su alrededor, ya habían desaparecido. Chloe dijo que el mundo heroico se estaba desmoronando y Leo notó una última cosa, una ventana de estado. Recibió una recompensa adicional de esa etapa, pertenencias personales. Después de que Albie llorara bastante, Leo despertó. Estaba en la enfermería y el profesor Albie estaba allí. Albie estaba muy agradecido por haber salvado a todos y le dijo que también agradeciera a la señorita Müller. Luego se fue sin decir más. Poco después, el director entró y le dijo a Leo que no necesitaba levantarse para hablar con él, y le preguntó cómo se sentía. Leo respondió que no sentía nada fuera de lo normal. El director preguntó exactamente qué fue lo que pasó allí dentro. ¿Estaba relacionado el incidente con el grimorio de Chloe? Leo preguntó si él ya lo sabía desde antes. El director respondió que, antes de venir, confirmó que el lugar donde el estudiante Liusen había comprado su catalizador para la invocación era el mismo lugar donde Chloe había adquirido su grimorio. Sabía que el grimorio negro era una herramienta del dios demoníaco. Explicó que las herramientas del dios demoníaco eran fragmentos de Erebus, es decir, una forma cristalizada de Erebus. Leo pensó que, cuando era usado por demonios, se convertía en un arma poderosa, pero cuando era utilizado por otras razas, comenzaba a colapsar la mente del objetivo. Entonces Leo dijo que explicaría todo desde el principio. Así, relató toda la historia y todo lo que había sucedido. El director, al escuchar el final, preguntó si Leo creía que la herramienta del dios demoníaco podría afectar el mundo heroico. Leo dijo que sí. La mazmorra heroica solo se estabilizó cuando él destruyó el fragmento del grimorio. Por ahora, esa era la mejor hipótesis que tenían. De pronto, Chloe despertó asustada al notar que el director estaba allí. Él le dijo que no necesitaba levantarse. Entonces llamó a Erena, quien traía algo en brazos. El director quería una explicación sobre esos artefactos. Chloe tenía el bastón de Alia, y el director comentó que era algo que, en teoría, no debería existir. Quería saber cómo habían obtenido todo eso. Observando su reacción, pensó que parecía que Chloe no había recibido ninguna recompensa del sistema. Lo mismo había ocurrido durante el examen de ingreso y el incidente en Sedmore. Se explicaba que, en los mundos heroicos, no existen recompensas por estrategia. Las recompensas están relacionadas con el dueño del mundo. Sin embargo, esa regla había sido quebrada. Leo preguntó si aquella recompensa dada por el pacto con el rey elfo era algo que se podía recibir nuevamente. Por eso, Leo respondió que eso fue lo que recibió al final. El director preguntó si estaban seguros de que esa fue una recompensa por estrategia. Leo dijo que sí, pero creía que ocurrió una anomalía cuando el mundo se convirtió en una mazmorra. Leo pensó que, dado que iban a minimizar lo sucedido, iban a mantenerlo en secreto. El director confirmó que, aparentemente, la señorita Müller no tenía idea de esto. Fue una recompensa otorgada únicamente a Leo. Chloe comentó que quizás fue Leo quien más contribuyó a que todo se resolviera. Las recompensas debían entregarse dependiendo de la contribución de cada uno. El director concluyó que, en ese caso, investigaría este fenómeno en secreto. Las pertenencias personales serían entregados a las familias de los involucrados tras finalizar la investigación, y debían mantener en secreto los asuntos relacionados al dios demoníaco. Chloe, con cierta inquietud, preguntó con exactitud por qué. El director explicó que el enemigo no estaba solamente afuera. Ambos habían atravesado momentos difíciles y ahora necesitaban descansar. Chloe se volvió hacia Leo con cierta timidez, mientras un leve rubor le coloreaba las mejillas. Bajó la mirada, entrelazando nerviosamente las manos, sintiendo que por fin debía expresar algo importante. Leo, al notar su cambio repentino a un tono más serio, se mostró sorprendido. Chloe respiró hondo, y su rostro se sonrojó aún más cuando intentó comenzar a hablar, pronunciando apenas una palabra. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Chelsea, Celia y Thomas irrumpieron con entusiasmo celebrando que Leo había despertado,
arruinando por completo el ambiente. El director apareció brevemente, saludando con calidez a los estudiantes alborotados. Su presencia provocó emoción y algo de nerviosismo entre los candidatos a héroes. Con una sonrisa, anunció que se realizaría una fiesta de celebración la noche siguiente. También mencionó que los estudiantes que no tuvieran ropa formal debían visitar la ciudad de Lumenia antes del evento, bromeando con cariño sobre la energía juvenil. Leo y Chloe intercambiaron miradas. Ella repitió la palabra fiesta, reflexionando sobre la inesperada noticia, mientras el ambiente quedaba cargado de tensión y secretos no dichos.